Hay jugadores que desde que apenas caminan ya son vistos como la próxima gran estrella del fútbol. Muchos de ellos no aguantan las expectativas y quedan en el olvido, pero algunos incluso superan lo que uno podía esperar de ellos. Y este es el caso de Estevão Willian, la nueva gran figura brasileña y para muchos la promesa más importante del fútbol mundial. Figura de una multinacional a los 10 años, ahora es el mejor jugador del Brasileirão y ya fue transferido por un monto récord antes de cumplir 18 años. Esta es su historia, desde que comenzó hasta los números que muestran cómo es un jugador único a nivel mundial. Estevão nació en la ciudad de Franca, en el estado de São Paulo, a más de 300 kilómetros de la capital. Como todo niño, comenzó jugando fútbol desde muy chico, y desde los primeros partidos empezó a mostrar una calidad innata. Era zurdo y podía gambetear a casi todos sus rivales. Tuvo grandes participaciones en equipos de futsal, donde ya era figura en torneos a los 8 años, al punto que los rivales intentaban poner a jugadores de categorías más altas para detenerlo. Siempre jugaba en una o dos categorías por encima de su edad, sin que esto impida que domine los partidos. Desde aquí ya tenía fama como una futura estrella del fútbol, con gente pidiendo fotos y llamándolo el nuevo Neymar. Este nivel llamó la atención de varios técnicos y empresarios que, junto a su padre, prepararon un video y lo enviaron al Cruzeiro, que rápidamente incluyó al joven en los equipos formativos. Toda la familia se mudó a la ciudad con suficiente dinero para pagar un mes de alquiler. Una de las condiciones para que vaya es que su padre tenga un trabajo en el club. Su talento era tan notorio que a los 10 años firmó un contrato para ser atleta representado por Nike, siendo el chico más joven en la historia de Brasil en firmar un contrato con la empresa, superando así al propio Neymar. El rendimiento de Estevão en el Cruzeiro era tan impactante que lo apodaron Messinho, debido a su semejanza con el ídolo del Barcelona y mejor jugador del mundo para muchos. Jugando tanto en equipos de fútbol de campo como de futsal, continuó su desarrollo, siendo figura en diversos torneos y ya era destacado por la prensa a nivel nacional, en especial tras la firma de su contrato. Su talento era tan codiciado que el propio club cedió parte de su pase para empresarios por deudas pendientes, algo que estaba prohibido y tampoco era posible, ya que Estevão no podía firmar contrato no profesional con el club hasta los 14 años. Ya en 2019, equipos como el Barcelona tenían al jugador en la lista de posibles fichajes, esperando ver su desarrollo. Cuando llegó a los 14, decidió cambiar de institución. Según su padre y también según su agente André Curi, el mismo de jugadores como Ederson, el club no cumplió las promesas y no se podía continuar en la institución. Por esta razón fue inscrito en el Palmeiras, que, según Curi, era la institución ideal para que pueda progresar como jugador. Cruzeiro amenazó con judicializar el caso, acusando a Palmeiras de robar al jugador, pero esto no cambió nada y la joven estrella se instaló en la ciudad de São Paulo. El Verdão tenía a grandes promesas en sus formativas, como Hendrick y Luis Guilherme, pero Estevão tuvo un impacto inmediato desde que llegó. Empezó a jugar en la sub-15, siempre una categoría por encima de su edad. Convirtió varios goles, incluyendo uno en la final del Campeonato Paulista ante el Ferroviária para asegurar el título. También llegó a tener minutos con la sub-16, donde no desentonó a pesar de la diferencia de edad. Para el 2022, comenzó a mostrar aún más habilidades. En el primer partido del Paulista sub-15, ya anotó 4 goles y dio 3 asistencias. Subió de categoría, pasando a la sub-17 al cumplir 15, y ya marcó goles desde sus primeros partidos. En este equipo empezó a jugar con Hendrick y Luis Guilherme, demostrando que estaba al mismo nivel que los jóvenes más prometedores de la cantera. Fue aquí donde Estevão buscó dejar de lado el apodo de Messinho. Dijo que imitaba a Messi en muchas cosas de su juego, pero que su nombre era Estevão, y que buscaba seguir creciendo para que ese nombre sea grande. Su nivel en esta temporada llevó a que sea inscrito en el equipo de la Copinha Sub-20 de 2023, el torneo de juveniles más importante del país, siendo el único del plantel nacido en 2007. Ingresó y marcó un gol ante el Sampaio Correa en su primer partido. Aquí los grandes clubes de Europa ya estaban más pendientes a su rendimiento, con equipos como el Arsenal, Real Madrid y Barcelona preguntando sobre su futuro, mientras que el PSG quiso comprarlo de manera conjunta con Hendrick por 80 millones de euros, oferta que el Palmeiras rechazó. El talento de Estevão era diferente a otros futbolistas, siendo lo más parecido que se había visto a jugadores gambeteadores y habilidosos como Messi o Neymar, a lo que se sumaba su gran capacidad goleadora y de pase. Era un jugador con estilo brasileño que siempre generaba alguna jugada fantástica. Al cumplir 16 años, firmó un contrato hasta el 2026, ya que era una de las máximas promesas del club. Volvió a subir de categoría
esta vez a la sub-20, donde ya era goleador incluso en partidos de Copa Libertadores. Uno de sus encuentros más importantes fue la final del campeonato sub-17 ante el São Paulo. Aquí Estevão fue la gran figura del partido, marcando 3 goles, cada uno con diferentes muestras de su talento, desde grandes corridas, definiciones con su pierna débil y un penal. El Palmeiras ganó 3-0 y volvió a ser campeón en la categoría, consagrando a su futbolista como la nueva gran promesa. Desde el 2022 ya era parte de la selección sub-17 y en noviembre de 2023 disputó el Mundial en Indonesia. Sus buenos rendimientos continuaron, anotando 3 goles y dando 2 asistencias. A pesar que el equipo decepcionó, quedando fuera en cuartos de final ante Argentina, Estevão fue el líder del plantel en gambetas, pases clave y pases en el área rival, además de ser el jugador con mejor porcentaje de gambetas completadas de todo el torneo, con 74,5% de ellas. Apenas volvió del Mundial y el técnico de la primera, Abel Ferreira, ya lo llamó para practicar con el equipo principal. Días después fue al banco por primera vez en el partido ante América Mineiro, pero no ingresó. Unos días después, el 6 de diciembre, Palmeiras se enfrentó a Cruzeiro, en un partido donde debía asegurar el título del Brasileirao. A los 32 minutos del segundo tiempo, fue llamado e hizo su debut oficial como jugador del Palmeiras. Unos minutos después, pudo festejar su primer título como miembro del plantel principal. El 2024 se convertiría en un año clave para su carrera, ya que todos esperaban que cierre una transferencia millonaria con uno de los grandes de Europa, con equipos como el Manchester City y el Chelsea sumándose a la lucha por su pase. Comenzó el año jugando de vuelta en la Copinha, donde anotó 4 goles y dio 2 asistencias en 5 partidos, aunque el equipo no pudo repetir su título. Al terminar el torneo ya se sumó al plantel principal, con el técnico confirmando que estaría a disposición durante todo el año. Comenzó jugando partidos de suplente en el Campeonato Paulista, dando su primera asistencia en un partido ante el São Bernardo. Su primer partido de titular fue el 11 de abril, en el que también fue su primer partido internacional, enfrentando al Liverpool de Uruguay en la Copa Libertadores. Aquí Estevão generó algunas chances y al minuto 66 recibió un centro que definió de cabeza para anotar el 3-1 final. Anotó su primer gol con el club antes de cumplir 17 años, siendo uno de los anotadores de menor edad en la historia de la Copa. Abel Ferreira destacó a Estevão tras un partido ante el São Paulo, no por su talento sino por su actitud, diciendo que era un ejemplo para el plantel ya que nunca se escondía del juego, intentando incluso después de equivocarse, dejando alma y vida en el campo de juego. Esto confirmaba la voluntad que ponía en la cancha y que no iba a perder el puesto si es que seguía encarando así los partidos. Estevão retribuyó esta confianza anotando en sus 2 siguientes partidos, por la Copa de Brasil y ante el Cuiabá. Este último lo convirtió de penal tras generar la falta en un desborde. Le dieron la confianza para rematar un penal en un equipo lleno de estrellas. Desde mayo ya no salió del equipo titular del Verdão, en gran parte por esta actitud, adaptándose al estilo de juego y buscando sacar ventaja con su talento en el 1 contra 1 y también con su velocidad. Ferreira hizo que se adaptase en su posición, buscando ser un extremo más por derecha, más que un típico número 10 de media punta como era antes, y que era la posición favorita del chico. La intención del técnico era que busque más el área rival, siendo más agresivo y buscando más su gol, además de generar las chances para sus compañeros. Tras un mes de adaptación, en junio empezó a tener resultados. A diferencia de otras promesas en ofensiva, Estevão podía convertir goles, como lo hizo ante Atlético Mineiro, y además asistir a sus compañeros. Fue en este mes donde se decidió su futuro. El equipo más decidido a comprarlo era el Chelsea, con los fondos casi ilimitados de su dueño Todd Bailey. El equipo decidió ofertar 65 millones de euros por el jugador, esto ya incluyendo diferentes cláusulas de participación. Era una oferta imposible de rechazar para el Palmeiras, que siempre asumió que este sería vendido antes que cumpla 18 años. Así se convirtió, junto a su compañero Hendrick, en uno de los juveniles más caros de la historia del fútbol. Dijo que aceptó la oferta porque quería estar en un gran equipo de Europa y vivir en una ciudad como Londres. Recién se uniría al club en junio de 2025, cuando cumplía la mayoría de edad, dando al Palmeiras un año más para utilizar su talento. La confirmación de su transferencia no hizo que baje su nivel. Uno de los mejores partidos que disputó fue un 2-2 ante Gremio en julio. Aquí intentó 16 gambetas y además anotó un golazo tremendo, desbordando y rematando desde fuera del área para marcar un gol inolvidable. Un tanto que también explicaba el apodo de Messiño que tanto no le gustaba escuchar. Tras sufrir una lesión en julio, volvió en agosto y era cada vez más importante en el ataque palmeirense. En un partido ante Cuiabá anotó 2 goles y asistió otros 2,
participando en 4 de los 5 tantos del equipo. Este increíble rendimiento llevó a que Dorival Jr. lo convocara para los primeros partidos de la selección brasileña en las eliminatorias del 2024, que se jugaron en septiembre. En el partido que jugó Brasil ante Ecuador ingresó como suplente, convirtiéndose así en el 5º jugador más joven en la historia en jugar un partido con la selección. Continuó su año convirtiendo y asistiendo, llevando al Palmeiras a pelear el título ante Botafogo, pero no fue suficiente, y el club terminó en segundo lugar del Brasileirao. Fue un resultado decepcionante, sumado a que habían quedado fuera de la Libertadores en octavos de final, pero el año de su joven figura fue uno que nadie hubiera imaginado. Anotó 13 goles en el Brasileirao, siendo el máximo goleador del Palmeiras y el tercero en todo el campeonato. También fue el líder en asistencias en el torneo con 9. A nivel estadístico fue la temporada más efectiva en ofensiva de cualquier jugador del club en la última década, superando a figuras como Dudú, Rafael Veiga, Gabriel Scarpa y Gabriel Jesús. Esto hizo que reciba el premio Bola de Oro al mejor jugador del fútbol brasileño, siendo el primer futbolista menor de 18 años en ser elegido. Los números de Estevão han sido históricos en todo sentido. Fue el jugador sub-17 que más goles convirtió en el mundo y también el que más asistencias dio, liderando ambas categorías. También es líder en esta categoría si analizamos a los jugadores sub-19 de las 5 grandes ligas europeas, y Brasil, casi duplicando al segundo, Mathys Tel del Bayern Múnich. Son también históricos en comparación a otros talentos del fútbol brasileño. En todas las competencias sumó 24 goles y asistencias, un número que superó las campañas de jugadores como Neymar, Rodrigo, Endrick o Vinicius Jr. cuando estos tenían menos de 18 años. Son casi inauditos sus números en el fútbol brasileño. Lo que separa al joven de otras estrellas del mundo es que, además de ser goleador y asistidor, también es un tremendo gambeteador. En esta temporada, fue el futbolista con más regates por 90 minutos entre los jugadores sub-19, siendo el único de ellos que superó el promedio de 10 por partido. Si vemos la cantidad de regates que intentó en la temporada, fue la 5ª mayor cantidad desde el 2019 en el fútbol brasileño, siendo el único menor de 20 años entre los 15 primeros en la categoría. Su capacidad de manejar la pelota también lo hace especial, ya que fue el jugador con más traslados progresivos, que son aquellos donde lleva el balón controlado por más de 10 metros. De esta forma es un jugador letal tanto en el contragolpe como en los mano a mano frente al área. A esto hay que sumar su visión de juego. Fue también líder en pases claves intentados en este rango de edad con 24, superando por 1 a Lamine Yamal, visto como la máxima promesa del fútbol europeo. El trabajo que realizaba jugando como número 10 desde pequeño es claro con esta estadística. Terminó entre los 5 primeros tanto en pases clave como en pases al área rival del Brasileirao, esto a pesar de no jugar como un enganche tradicional. Viendo estas comparaciones, el único jugador en su rango de edad que está al mismo nivel en números es Yamal, para muchos el mejor juvenil del mundo. De cualquier forma, tiene aún muchos desafíos. El primero de ellos es la propia estructura del Chelsea. El equipo ha comprado una infinidad de jugadores jóvenes en todos los puestos, incluyendo a otra promesa sudamericana, Kendry Páez, quien también se unirá en junio de 2025. Esto, más el manejo a veces sin rumbo del equipo, pone en riesgo su desarrollo y la posibilidad que tenga un lugar estable para ir creciendo en su juego. Está también por verse cómo adaptará su juego y ritmo a la Premier League, algo difícil para un jugador que lleva desde la liga brasileña y más aún para un chico de apenas 18 años. Muchos extremos talentosos que usan mucho la gambeta a veces pueden perder su estilo en las ligas europeas, porque las tácticas son más rígidas y no permiten tanta creatividad, por lo que habrá que ver cómo Enzo Maresca ajusta el sistema para que Estevão pueda mostrar lo mejor de sí en la cancha. Otro punto de adaptación es lo físico, ya que la liga inglesa tiene mucha más intensidad, por lo que deberá hacer muchos trabajos para aguantar el ida y vuelta de jugar muchos encuentros de seguido. Ahora Estevão William tendrá 6 meses más para ser figura en el Palmeiras y preparar su adaptación al fútbol europeo. No será fácil, pero no hay dudas que tiene el talento para ser el mejor jugador del mundo en muy poco tiempo. Para ustedes, ¿es Estevão el joven con más potencial del fútbol mundial? Para ver la historia de su compañero, hagan clic en el video de Endrick.